Buenas noches, ¿cómo están? Me alegro de estar compartiendo este encuentro sincrónico de este espacio que para ustedes es un espacio curricular que viene a cerrar un poco el trabajo de los 4 años de la Tecnicatura en Psicopedagogía, porque metodología de la investigación aplicada es es un espacio curricular que nos va a permitir a todos, de alguna forma, trabajar sobre las problemáticas que se presenta al psicopedagogo en su trabajo cotidiano, y es muy importante conocer algunos insumos como para hacer indagaciones, aunque ustedes no hagan entrevistas exclusivamente dentro de la investigación o dentro de su trabajo como psicopedagogos, el poder conocer ese instrumento de evaluación, conocer los indicadores, eso nos va a permitir de alguna forma ampliar los horizontes. Por eso me parecía, ahí está Sami, eh, ¿Cómo que, están? que sí ya la conozco. Perdón que entré tarde. Bueno, no importa, no te hagas problema. Entonces, nosotros no vamos a tener muchos encuentros sincrónicos, pero a mí me parecía que podíamos intercalar pequeños encuentros cada 15, 20 días cuando doy las actividades, porque el material de lectura, ustedes acceden a ese material de lectura, yo siempre hago como una pequeña introducción de la clase. eh, Les comparto un pequeño video para que me escuchen, para que me vayan conociendo también las que no me conocen. Les comparto una bibliografía y además una actividad que va a permitir ir construyendo este camino para poder hacer una investigación. Ahora, nosotros no vamos a empezar a hacer la investigación a fin de año, cuando ya conocemos todos los insumos, sino que a medida que vamos conociendo los insumos que necesitamos para poder indagar, investigar en una problemática que tenga que ver con nuestro rol como psicopedagogo, vamos a ir empezando a elaborar el trabajo de investigación. Que esto es como un preproyecto, porque no lo llegamos a terminar completamente, pero sí aprendemos a identificar cómo se elabora. Yo voy a hacer un pantallazo ahora, que me parece que estaría bueno, por ser la primera vez que nos encontramos. Eh, Como ustedes verán, el primer tema es el sujeto y el objeto. Siempre hay un sujeto que somos nosotros y un objeto que es un conocimiento que tenemos que adquirir para dar respuesta a una problemática que descubrimos dentro de nuestro campo de acción. En la vida cotidiana es así también. Nosotros, ¿cómo es que tenemos conocimiento? Porque se nos presenta una problemática y cuando intentamos resolver esa problemática, adquirimos conocimiento, reformulamos conocimiento. Yo voy a dar un ejemplo muy sencillo. Cuando somos muy pequeños, aunque no tengamos conciencia de eso, en algún momento nosotros vemos que hay ciertos objetos arriba de una mesa que nos gustaría alcanzar. Por lo tanto, empezamos a tratar de gatear hasta el lugar, o sea, me pongo en situación de bebé, ¿no? De gatear hasta el lugar hasta que llega un momento que con gatear no le alcanza, tiene que incorporarse. Y ese incorporarse y ese estirarse y ese dar los primeros pasos le va a permitir acceder a aquello que lo intriga y es una problemática para ese bebé. En esa situación de resolver esa problemática, el bebé adquiere conocimiento de motricidad, de habilidad para poder alcanzar el objetivo. Entonces, como individuo, tiene una problemática y la resuelve con conocimiento.
quizás con el gateo tenía un conocimiento, pero no alcanza con gatear. Hay que erguirse y llegar a la mesa y agarrar el objeto, el muñeco, lo que sea que está arriba de la mesa que interesa. ¿Hasta ahí me siguen? Bueno, en una investigación pasa exactamente lo mismo. Yo tengo una problemática, vamos a posicionarnos en nuestro rol de psicopedagogo, tengo una problemática y yo quiero hacer una mejora sobre esa problemática dentro de la institución, dentro de los niños que estoy asistiendo. Entonces, yo me hago preguntas frente al problema que se me presenta. Esas preguntas me generan algunos objetivos, porque yo con las preguntas solamente no puedo llegar a ningún lado. Esos objetivos me permiten encontrar alguna metodología para poder lograr esos objetivos. Salgo al campo con ese método de trabajo y trato de encontrar respuesta a las preguntas que tengo del problema que yo he observado. Vamos a plantearnos algo que tiene que ver con una de las problemáticas que ustedes van a encontrar en psicopedagogía. Tienen que asistir a niños que tienen TEA. Entonces, ustedes tienen que resolver algunas actividades para poder vincularse, generar empatía con esos niños y generar actitudes que permitan adaptarse al lugar donde tienen que asistir a la escuela, hacer rutinas, pero ustedes no tienen el conocimiento. Entonces ustedes se generan unos ciertos objetivos y van a hacer una investigación bibliográfica, porque van a bucear en esos materiales bibliográficos como para encontrar qué estrategias, qué técnicas, van a hacer un plan de acciones y las van a implementar. Y después van a sacar sus conclusiones. Van a poder inferir si frente a la problemática, las estrategias, las acciones que hicieron, les permitieron resolver la problemática y tuvieron conocimiento, porque seguramente una vez que ustedes hicieron ese buceo, van a tener conocimiento nuevo. Bueno, en la vida y en nuestras carreras profesionales pasa exactamente lo mismo. Entonces, lo que vamos a aprender en este año de cursada es sobre esos insumos. Primero vamos a trabajar el objeto y el conocimiento, o sea, algunas bibliografías como para poder decir algo en relación al sujeto que quiere conocer, y por eso yo les puse como en la presentación de PowerPoint, le puse que el sujeto que quiere conocer, un objeto que va a ser conocido y una operación que vamos a poner en acción para poder conocer. Tanto la persona como el objeto de conocimiento son independientes. Si la persona no hace acciones para poner en marcha, el objeto no le va a ser conocido. Y a partir de que construye ese conocimiento, a partir de las acciones que hizo, su forma de pensar, su forma de interpelarse, su forma de interactuar, ¿qué va a pasar? Se va a modificar. Por eso hay un resultado del conocer. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Alguna pregunta me quieran hacer? Por favor, que esto no es porque si no yo les hago un video y se los grabo. Yo quiero interactuar un poquito con ustedes. Tienen que ver con lo que estabas diciendo, tienen que ver con la tarea. ¿Eh? Uno, te digo dos cosas que no tienen que ver con lo que estabas diciendo, sino con la tarea en sí. Ahora voy a la tarea. Bueno, no te interrumpo entonces. Bueno, pero sobre lo que dije, ¿hay algo que no quedó claro? Bien. Bueno, entonces avanzamos un poquito más. A ver. Es esto del camino, ¿no, Nancy? El camino hacia todo conocimiento, que estás en continuo conocimiento, ese camino hacia llegar. Sí.
por ahí lo hacemos conscientemente cuando buscas un objetivo, pero también lo haces inconscientemente, todo el tiempo en la vida. Todo el tiempo, ¿no? todo el tiempo. Y por eso yo les pedí una imagen a ustedes, porque ustedes tienen una idea de investigación. Entonces, esa idea está atravesada con unas problemáticas que ustedes tienen como profesionales o como futuros profesionales en psicopedagogía. Por ende, la imagen, ¿para qué va a servir? Primero, para definir cuál es la problemática que van a investigar. Y segundo, para que cuando hagan la metacognición, o sea, cuando lleguemos al final del recorrido, ustedes hagan una comparación entre el primer día de clase y el último día de clase, o sea, poder pensar sobre el aprendizaje construido. Que eso también lo hacemos en matemáticas, generalmente, porque yo no enseño matemática como si fueran docentes. En psicopedagogía la matemática tiene otra función, el tener el conocimiento matemático para saber cuáles son los obstáculos que se pueden presentar y cómo orientar al docente, al estudiante, a la familia sobre esas problemáticas. Bueno, yo voy a compartir ahora, si puedo, sí, acá. Voy a compartir pantalla con ustedes. Y a ver si puedo, acá presentación diapositiva. Desde el actual. Bueno, esto es lo que les dije recién. Esto se los puse porque a mí me gusta mucho Eduardo Galeano, y creo que tiene que ver un poco con nuestro trabajo. Esto, a mí me parece que todo aprendizaje, todo conocimiento, toda profesión, tiene que motivarnos a nosotros a pensarnos como esos fueguitos que arden la vida con tanta intensidad que los otros se quedan como impresionados, porque si no pasamos la vida sin pena, sin gloria, ¿no? O sea que creo que ustedes van a compartir un poco conmigo todo esto. O sea, ustedes como psicopedagogas tienen que hacer cambios en los niños, y ustedes van a trabajar con niños que tienen, niños, adolescentes, adultos que tienen problemática. Entonces, ustedes van a ser como esos fueguitos que arden la vida con tanta intensidad que los animan a ellos también a encenderse y motivarse. ¿Entienden eso? Por eso me parece que esta frase, y hay otras que ustedes pueden también buscar, que están muy relacionadas. Bueno, vamos a la tarea, que es lo que yo les había pedido. Nosotros ahora nos ubicamos en la primera unidad, y hay un texto de Buen Día, que ese sería como el texto madre, que es la metodología aplicada a la psicopedagogía. Ese es un libro que yo se los compartí a ustedes para que lo tengan. No lo vamos a usar en el 100%, porque ese es como un libro madre. Diríamos, es el manual del alumno bonaerense en una época que tenía todo ahí, pero no sé si tenía todo, pero es como una base, y después ustedes pueden ampliar. Pero ahí, trabajar con el libro de metodología completo es como muy denso, y nosotros tenemos 2 horas semanales. Entonces a mí no me llama tener ese libro como referencia 100% y hacer uso exclusivo. Me gusta intercalar algunos materiales que son cortos, por eso seleccioné un texto que se llama Teoría del Conocimiento, de Gessen, y tomé 7 páginas. El fenómeno del conocimiento y los problemas contenidos en ese conocimiento. ¿Y yo qué les pido de eso? Que ustedes hagan la lectura de esas 7 hojas, ¿sí? Esas 7 carillas. Y con un lápiz y un papel, ustedes elijan 10 palabras claves que redondean ese artículo dentro del libro, ¿no? O sea, el fenómeno del conocimiento. Y después tienen que hacer un glosario con esas 10 palabras. Y yo les expliqué en la clase, vieron que la clase, cuando yo la subo al Classroom, en donde dice tareas, queda a veces desconfigurada, desprolija. A mí no me gusta, porque no es una buena plataforma. Por eso yo les adjunto a ustedes en PDF
también el material de la clase, para que quede también que lo puedan guardar, porque si no, ahí se pierde también. Entonces, yo les puse una pequeña conceptualización de lo que es un glosario, que no es lo mismo el glosario que el diccionario. El glosario me va... Yo Sí, justamente ¿qué me quería decir? Por eso que habías dicho en la clase y la definición de lo que era un glosario, yo había entendido que las 10 palabras claves eran para armar la nube de palabras, pero el glosario era con los términos desconocidos, que no es lo mismo que las ideas principales o las 10 palabras principales. Yo armé la nube de palabras con 10 palabras clave, pero de términos para el glosario tenía 4 o 5, ¿no? Y que no coinciden con las palabras claves. Bueno, pero si vos querés, sumá esas 4 o 5 y las palabras claves de la nube. ¿Por qué? Porque después tenés que tener la posibilidad frente a esa nube de palabras, poder hacer uso de esas palabras y armar un diálogo, y hay que tener un conocimiento acabado de lo que significa cada una de esas palabras clave, o sea, qué conceptos se encierran. ¿Me entendés, Sami? Sí, entiendo. O sea, pongo las palabras claves dentro del glosario, pero las del glosario, justamente por ahí los términos menos conocidos no eran en este caso, por lo menos para mí. Sumá las que son conocidas con las que no son conocidas, no hay problema. El glosario tiene que englobar las palabras claves de la lectura. ¿Sí? Bien. Profe, le hago una consultita. ¿Pueden ser palabras compuestas como pensamiento correcto, por ejemplo, o pensamiento verdadero? O pensamiento crítico, por ejemplo. O teoría del conocimiento. Claro, porque cuando vos hablas de palabras claves, a veces es un solo término, pero a veces es 2 o 3 términos que están dando idea. Por ejemplo, cuando vos decís metodología aplicada a la psicopedagogía. Metodología es una cosa, aplicada ya te está indicando de que no es cualquier metodología. Poner teoría del conocimiento no se puede separar en dos cosas, porque por sí sola ni teoría ni conocimiento hablan de lo que habla la teoría del conocimiento. Perfecto, muy bien, Sami. Y otra cosa, cuando usen el tajedo, se hacen con el tajedo, para que les quede teoría del conocimiento, las tienen que poner sin espacio, pues si no, chao, se les separa. El tajedo yo no lo pude usar porque me pedía descargar una herramienta que la descargué, con esa no funcionó, con el Chrome tampoco abrí, con el Mozilla tampoco. Finalmente encontré otro que es más fácil, igual de lindo o más lindo, porque tiene más colores y todo, que es el WordArt. Pero WordArt en línea directamente, que te arma nubes de palabras así, me quedó buena así. Bueno, yo uso ese porque a mí me es cómodo, pero hay otros también, ¿eh? O sea, si ustedes ponen nube de palabras, van a encontrar como 10 aplicaciones. Yo les sugiero una. Bueno, y ahora en ese momento, en eso. Así que igual lo hice con otra aplicación y quedó, a mí me gustó. Sí, bueno, y ahora viene la parte del video. ¿Sí? Así que dejo de compartir pantalla. Y le doy, Constanza, ¿cómo te va? Hola. Bien. Bueno, ustedes son poquitas o son más, no sé, porque acá no están todas. Igual somos pocos, ¿eh? Esta creo que debe ser la clase que más alumnas hay. Bueno, yo lo que pretendo es que ustedes, así como se sentarían alrededor de una mesa dentro del aula, en una pequeña diálogo, así como estamos haciendo ahora, que podemos dialogar un poquitito, ustedes reflexionen sobre la lectura de ese texto, de esas 7 páginas, que hablen. ¿Por qué? Porque en clase yo las escuchaba, en clases presenciales, yo las escuchaba, ustedes
explayaban, siempre hacíamos un cierre de la clase. Y ahora, con esta virtualidad, ustedes me hacen todo escrito. Y para mí, y para ustedes, es muy importante que puedan hablar, intercambiar, porque nunca van a trabajar solas completamente. Si ustedes están dentro de un equipo escolar, van a ser parte de ese equipo escolar y van a interactuar con sus pares. Si están dentro de, tienen un niño a cargo que va a la escuela primaria, en algún momento ustedes tienen que concurrir a una reunión donde están ustedes, los padres y los docentes. ¿Me entienden lo que quiero decir? Entonces, es muy importante que dialoguen entre ustedes espontáneamente. Primero, como ya tienen la nube de palabras, tienen que la pueden intercambiar entre ustedes antes de hacer el diálogo, la nube de palabras, tienen el glosario, ustedes empiezan el diálogo de ese texto y comparten ideas. Y todas tienen que poder expresar algo sobre lo que leyeron. No tiene un criterio, o sea, lo que tiene, sí, yo puedo poner los criterios de evaluación de ese video. Entre los criterios que yo voy a poner va a ser que haya precisión, claridad, que se vea el marco teórico, que el marco teórico es ese texto, que ustedes dialoguen en forma equilibrada, quiere decir que no una de ustedes tome el micrófono y realice toda la exposición, y que hagan una apertura y un cierre de ese diálogo, ¿de acuerdo? Yo se los propongo, si son tan poquitas, que lo hagan entre todas. ¿Para qué van a hacer de a 2, de a 3? Eso para la clase que viene. O sea, en vez Sí, de hacer yo el video, les digo cómo es mi metodología ahora en la virtualidad. Hoy no voy a subir nada más que el video. La semana que viene yo subo la clase nueva y doy 15 días para la nueva tarea. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes para el 29 creo que yo les había puesto, no me acuerdo ahora. Tendría que mirar, esperen un poquitito que miro. Ya está. El 22, profe, que Creo que es la semana del 22. Si yo no leí mal lo del 20. No, pero, el 22. Sí. sí, a ver, esperen. El 22 de mayo es sábado. Así que, como es sábado, y los sábados no trabajamos, ustedes pueden extenderse 24, que ahora no es feriado, 24, 26, ¿sí? Porque la próxima actividad va a estar ya para junio, porque siempre son cada 15 días. No hay una actividad de semana a semana, ¿de acuerdo? ¿Alguna O sea, pregunta? terminaríamos de hacer todas juntas. Acá falta una compañera más que es Lorena, que no se ve que no se pudo conectar. Pero Igual seríamos yo la ahora que lo voy a estamos. No subir sé, yo no. Y Maca falta también. Ay, Claro, Maca. pero si solamente falta Lorena, son 6. No sé si vale la pena que lo hagan en forma separada. Y para cerrar este diálogo con ustedes, que yo ahora después subo la grabación, les quería decir que ustedes vayan pensando en una problemática que les gustaría investigar. Punto 1. Una problemática relacionada con la psicopedagogía. Punto 1. Punto 2. Pensar de no trabajar solos. O sea, yo sé que muchos de ustedes trabajan solos porque es mucho más cómodo. Pero en un proyecto de investigación no se trabaja solo. Y entonces yo no voy a proponer esa modalidad de trabajo individual. ¿De acuerdo? Porque ustedes van a hacer equipo. Y si van a hacer equipo, es importante que, o sea, equipos van a ser siempre. Aún ustedes siendo psicopedagogos que hacen en forma privada y tienen asistido en forma privada, ustedes van a trabajar con otro psicopedagogo
o con otro profesional para poder retroalimentarse. No queda otra posibilidad. No es una carrera que ustedes la pueden ejercer en la soledad. Pero no hay, hoy por hoy, no hay nadie que trabaje solo. Un médico, un traumatólogo, requiere de un clínico, de un médico químico del laboratorio, requiere de un especialista en cardiología. O sea, no existe el trabajo individual, porque no se puede abordar un diagnóstico en forma individual. Cuando ustedes hacen un diagnóstico de un estudiante tienen que hablar con la maestra, tienen que hablar con el resto del equipo de orientación, tienen que hablar con los padres. No pueden hacer un diagnóstico desde la soledad. Si ustedes trabajan con adultos mayores, ustedes tienen que considerar a la familia, al médico tratante, al psiquiatra. Entonces, evidentemente, nuestra profesión es una profesión que requiere de actividades colaborativas, que es muy diferente a trabajos en equipo. Yo en algún momento les voy a subir un artículo que tiene que ver la diferencia entre lo que es colaborativo de lo que es trabajo de grupo. Trabajo de grupo, uno hace de secretario, el otro hace de esto, el otro hace de aquello. En el trabajo colaborativo todos saben de todos y todos cumplen una función que es natural, que les surge naturalmente. ¿Entienden esa diferencia? Bueno, ¿alguna pregunta? Vanessa, bueno, Lorena, que no está, pero después Antonella. Sí, sí, El yo video entonces lo grabamos entre todas, pero ¿se pone en clase o se sube el video del Classroom? Eso no me quedó claro. Primero lo graban, no sé si ustedes tienen porque si lo hacen con el meeting de Google, ahí pueden grabar y pueden después subirlo como un MP4. Si lo hacen con el Zoom, también con un MP4. ¿Cómo? ¿Tenemos que hacer el video o lo vamos a poner en común todas juntas acá en la clase? Esa fue mi pregunta. Lo hacen ustedes solas. Yo las voy a... Ahora es una clase sincrónica entre docentes y estudiantes. El video es una actividad entre estudiantes, dialogando sobre un texto que tienen de 7 páginas. O sea, sí, está bien. Nos grabamos, hacemos un Zoom, nos grabamos y charlamos. Una sobre el tertulia. tema. Una tertulia entre ustedes. Para unir videos. ¿Cómo? Yo tengo una aplicación, si no, para unir videos. De última, cada una dice su parte o no sé cómo nos vamos a dividir y yo después los puedo unir. No, pero tiene que ser un diálogo entre ustedes. Ah, está bien, perfecto. Porque si no, es como el video, o sea, si ahora nosotros no dialogamos, supongamos que yo estoy hablando y ustedes no me escuchan o todos mutean el micrófono, ¿qué ocurre? Es como que yo les hago una grabación y se la subo. Ustedes no interactúan conmigo. Y en clase no pasa eso. En clase interactuamos, ustedes preguntan. Eso es lo más difícil de la virtualidad. Las clases se transforman en exposiciones y los estudiantes son escuchas pasivos. Y yo tengo acá la suerte que tengo la imagen de todas, pero no siempre pasa. Bueno, de Sami veo un poquitito nada más. No, Sami se fue. Se terminó de ir. No, se cortó. Se cortó. Bueno, no sé qué... No me corté, pero está pasando toda mi familia por delante. ¡No me digas! Y yo estoy muteada porque tengo un bebé y nadie escucharía nada. A mí me pasa igual. Esta casa es como que tiene, hay vida. Ay, pero, ¿sabe?
por eso no me gusta hacer estos encuentros, todas las clases, porque es un horario difícil, uno entra en la intimidad de la familia y no me parece lógico, pero lo hago porque ustedes lo necesitan y me parece que hace a la comunicación también. Sí, Bueno. a mí me pasa que por ahí es el horario donde estamos todos en casa. Entonces por ahí se escucha el grito de la nena y hay que interrumpir y por ahí. Bueno, pero vamos a sobrevivir. Lo hicimos el año pasado y lo vamos a hacer este año. Bien, si no tienen otra pregunta que hacerme, vamos a tener un trabajo de recorte de la investigación a mitad de año, donde ustedes hacen un informe y eso es parte de la evaluación. Antes, cuando no teníamos esto de la virtualidad, la primera parte de la investigación, del desarrollo de la investigación, se entregaba a mitad de año. Y la segunda parte, que es todo el trabajo, a fin de año. ¿Y en qué consiste después? Yo evalúo ese trabajo y el examen final, que es por tribunal, es la defensa de ese trabajo, donde ustedes se exponen. Y yo ahora les aconsejo que ustedes se vayan imaginando en tripletes o pares una problemática para indagar sobre algún tema que les interesa, porque así después yo les voy ayudando para armar el marco teórico. ¿Y en qué los voy a ayudar? Si ustedes eligen trabajar con niños de jardín de infante, con problemáticas de TEA, o niños o adolescentes con hipoacúsicos, por ejemplo, entonces yo tengo que buscar material bibliográfico para acompañarles en el trabajo. O sea, yo voy leyendo cada uno de sus aportes, o sea, si mañana les pido, supongamos que estamos avanzados, entonces para mañana les pido cuál es la temática, cuál es el problema de investigación y cuáles son sus objetivos sobre esa problemática. Con algunas preguntas, o sea, entre la problemática y los objetivos, algunas preguntas que se hicieron ustedes frente al problema. Entonces, si yo les pido eso, ustedes me lo tienen que entregar escrito por pareja o por triplete. ¿Y qué hago yo? Les devuelvo, le hago una devolución de lo que leo del trabajo de ustedes. ¿Y ustedes qué hacen? Lo vuelven a ampliar, a mejorar. Eso va a ser durante todo el año, aparte de las actividades. Pero he llevado, o sea, nunca tuve problemas, todos llegaron a hacer un trabajo de investigación, no suelen abandonar, o sea, que vengan confiados, porque es interesante. Además, a mí es un trabajo que me gusta mucho. Yo tengo tesistas, no sé si les conté un poquito ahí en la presentación, pero yo soy doctora en educación. Primero había sido profesora de matemática y después licenciada en educación matemática, pero me dedico a los trabajos de investigación, a la lectura y a la corrección y a la dirección de trabajo. En este momento tengo 2 direcciones. El año pasado tenía 3 y 2 concluyeron y ahora empecé 2 más. O sea, tengo una que sigue del año pasado y otra que se sumó ahora. La primera, la que tengo ahora ya más viejita, es una dirección de un trabajo que tiene que ver con la oralidad en la escuela secundaria. O sea, la persona que está haciendo la tesis está trabajando sobre una problemática de la oralidad, que la oralidad no está presente en la escuela secundaria, porque en general la forma de evaluar busca algunos instrumentos que tienen que ver con la escritura. Y las resoluciones de las problemáticas en clase tienen que ver más con la escritura que con la oralidad. No hay espacio para las conjeturas, para las hipótesis. Entonces nosotros tenemos egresados de la escuela secundaria que no hablan, o que no tienen vocabulario, porque hablan poco. Sí hablan fuera de la escuela, pero dentro de la escuela no hablan. Bueno, y es una linda problemática esa. Y la otra tiene que ver con las tecnologías
y cómo se utilizan dentro de las nivel primario, las tecnologías se utilizan como disociadas de las áreas. O sea, son dos trabajos de investigación, son dos, una es licenciatura, la otra es doctorado. Y entonces a mí ese trabajo me gusta mucho porque aprendés mucho, pero además podés acompañar, y en el acompañamiento podés construir con el otro y hacer como esas bitácoras compartidas. ¿Por qué digo bitácoras compartidas? Porque cuando acompaño en una dirección, en una corrección, yo también soy navegante de esa travesía, sin ser yo protagonista de la travesía, ¿no? Entonces a mí cada uno de los trabajos de ustedes me parecen travesías donde yo me sumo y puedo también hacer esos recorridos. Y me parece un desafío excelente. Bien, por mí Disculpe, estaríamos... profe, le hago una consulta, así informativamente, ¿no? Con el tema de la tesis y demás, nosotros ahora terminamos como psicopedagogos, ¿no? Como incumbencia, acá podríamos ir a la investigación científica y realizar investigaciones. Algo que empecemos hoy, ¿nos sumaría, por ejemplo, si mañana seguimos la licenciatura como para presentarlo y demás? Antonella, es muy buena pregunta la tuya. Te voy a decir, lo más importante de una problemática es la antigüedad de la problemática. Si vos escuchás a algún investigador que te dice que tomó una problemática que se le ocurrió hace un mes atrás, no es serio el investigador. Las problemáticas, cuando más antigüedad tienen, mejor, porque las estás mirando de distintas perspectivas, de distintos recortes. Por ejemplo, mi tema de investigación yo lo realicé durante 12 años y en distintos momentos. Primero lo trabajé con estudiantes de profesorado, después lo trabajé con docentes en ejercicio y después lo trabajé con maestros. Entonces trabajé distintos momentos de esa problemática y entonces era una investigación que tenía como así recorrido. Entonces, Y ahora le hago problema una de investigación que vos empezás acá, si vos vas a seguir después la licenciatura, cuando tengas que presentar tu tesis de licenciatura, podés retomar eso y ampliarlo, modificar la pregunta de investigación, las hipótesis, y tenés como antecedente este proyecto. Claro, claro, perfecto. Y en el medio de esto, si yo necesitara hacer, por ejemplo, utilizar que sea cuantitativo mi estadística, ¿no? Hacer entrevistas y demás, para que sea serio mi investigación, ¿tengo que pedir autorizaciones y demás? Todo eso lo aprendemos en clase. Ah, está bien. Aprendemos cómo se gestiona, por ejemplo, cuando vas a hacer una entrevista, las que nosotros hacemos son de corte cualitativo, porque tomamos unos pequeños casos. Entonces, si van a hacer, el año pasado, por ejemplo, las chicas hicieron entrevista a docentes en ejercicio y a padres. Entonces, a los padres no, porque se los conseguían ellas, pero a las docentes tenían que pedir permiso en las instituciones, aunque después se lo daban sin, o sea, es una formalidad, pero hay una carta, tenemos que, y en la tesis tiene que ir en anexo, nosotros es un proyecto de investigación, no es una tesis. En el proyecto de investigación, en la parte final, viene anexos y ahí vienen los protocolos con que entrevistaron, las cartas de autorización, los elementos complementarios, por ejemplo, si van a tener respuestas a través de pictogramas o de los niños o de los adolescentes. La idea es que eso esté en el análisis de trabajo de campo, pero no dentro de
de la parte de trabajo de campo. Entonces todo eso va en un anexo. ¿Algo más que quisieran preguntar? No, yo porque ya me hice la idea y anduve leyendo y averiguando y demás, y tengo como el tema que quiero Por lo que veo, desarrollar. vos vas a seguir estudiando. Y sí. Sobre todo, más que nada por mi curiosidad, que bueno, ya lo iré compartiendo a medida que vayamos aprendiendo más, ¿no? Pero como que tengo ahí Esa es la mi objetivo licenciatura. de estudio. Y en Mar del Plata la pueden hacer tranquilamente. Sí, sí, sí. Bueno, si no hay otra pregunta, podríamos ir cerrando y ustedes me dirán. Bueno, y nos ponemos de acuerdo después con las chicas para poder Bueno, yo las organizarnos. dejo, entonces les deseo que tengan una excelente semana porque hoy empieza. En la presencialidad, si a mitad de año volvemos a la presencialidad, igual nosotros hacemos una burbuja sola, o sea, yo voy a ir para ustedes, pero somos una burbuja sola. No, porque somos 6, 7, o sea, no necesitamos venir en 2 Sí. turnos. Pero en la presencialidad nosotros tenemos los lunes de 8 a 20, de 20 a 22. ¿De acuerdo? Bueno, Bueno, profesora, nos vemos. me alegro mucho. Les deseo lo mejor para esta semana. La semana que viene pueden, o sea, ya que hay un feriado, por ahí organizan el 24 es feriado y ahí se hace la grabación. Bueno. Y estas se las voy a compartir en el Classroom. En el tablón les dejo el link. Bueno, Chao. nos vemos. Nos Chao, vemos. hasta luego. Nos vemos. Gracias. Hasta luego.